La noche del 3 de mayo de 2021, mientras 26 personas morían aplastadas bajo los escombros del viaducto de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, en algún despacho de la jefatura de gobierno se estaban firmando documentos. No eran órdenes de rescate, no eran solicitudes de ambulancias, eran documentos de otro tipo. Documentos que los expedientes judiciales posteriores describirían como parte de una operación de contención política que comenzó mucho antes de que los cuerpos fueran rescatados del asfalto. Eso es lo que esta historia va a contarte hoy. Eso es lo que los archivos desclasificados, las declaraciones de testigos y 3 años de investigación periodística permiten reconstruir con nombres, fechas y direcciones. Pero eso no fue todo, porque lo que pasó esa noche no empezó esa noche, empezó años antes, en oficinas que huelen a expediente viejo y decisiones tomadas a puerta cerrada, en un sistema donde la responsabilidad se diluye como azúcar en agua caliente hasta que nadie, absolutamente nadie, firmó nada, supo nada, vio nada. Y la persona que estaba al frente de todo eso tenía nombre, tenía cargo, y hoy tiene algo más: la presidencia de la República. Si crees que las 26 personas que murieron esa noche merecen que alguien lo diga en voz alta sin bajar la mirada, quédate. Este canal existe para eso, y si llegaste hasta aquí, ya sabes que aquí no se calla. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos son 4 cosas que la versión oficial nunca terminó de explicar. Primera, hubo reportes internos que advirtieron sobre el estado de la infraestructura y que, según documentos obtenidos por periodistas de investigación, llegaron a la jefatura de gobierno con suficiente anticipación como para haber cambiado el desenlace. Segunda, la línea 12 fue una herencia envenenada, sí, pero una herencia que se recibió con conocimiento de causa, con informes técnicos sobre la mesa y con decisiones que se tomaron de todas formas. Tercera, los contratos de mantenimiento adjudicados durante la gestión que nos ocupa tienen nombres propios, empresas con historiales dudosos y montos que no se condicen con el trabajo que supuestamente se realizó. Y cuarta, la más pesada de todas, la que vamos a guardar para el final porque necesita contexto para entenderse bien. Lo que ocurrió en las horas posteriores al colapso revela con una claridad brutal cómo funciona el poder en este país cuando el poder tiene miedo. Pero antes de llegar ahí necesito que entiendas de dónde viene esta historia. Y para eso tenemos que hablar de una mujer que no encaja en el molde tradicional del político mexicano, que no viene de una familia de caciques ni de un partido de toda la vida, que construyó su carrera con una narrativa de excepción, y que esa narrativa, justamente esa, es parte de lo que hace tan incómoda la historia que estamos a punto de contar. Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, en una familia de clase media con raíces académicas y científicas. Su padre, Carlos Sheinbaum Joselewitz, era biólogo, su madre, Annie Pardo Semo, bioquímica. El ambiente donde creció no era el de las palancas y los compadrazgos, sino el de los libros, los laboratorios y las ideas. Estudió ingeniería en la UNAM, hizo su doctorado en ingeniería energética y antes de meterse de lleno en la política pública ya tenía un reconocimiento internacional nada menor. Fue una de las autoras del 4º informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, el famoso IPCC, que en 2007 ganó el Premio Nobel de la Paz compartido con Al Gore. Para cuando eso ocurrió, Sheinbaum ya llevaba años en la órbita del Partido de la Revolución Democrática y de la figura que definiría el resto de su trayectoria, Andrés Manuel López Obrador. Fue secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal durante la jefatura de AMLO entre 2000 y 2006. Y cuando López Obrador fue a la presidencia en 2018, ella ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con más del 47% de los votos. Primera mujer en gobernar la capital del país, un hecho histórico, indiscutible, una narrativa poderosa. Esa narrativa, la de la científica, la de la primera, la de la mujer que rompió el techo de cristal en la ciudad más grande de América Latina, fue el escudo que la protegió durante años de preguntas incómodas. Porque cuando la figura pública es suficientemente potente, las preguntas sobre la gestión concreta se pierden en el ruido de los titulares celebratorios. Y eso, en el caso de la línea 12, tuvo consecuencias que no se pueden medir solo en pesos ni en kilómetros de vía, sino en vidas. La línea 12 del metro de la Ciudad de México, conocida popularmente como la Línea Dorada, fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 por Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno.
Fue presentada como la joya de la corona de su administración. 20 estaciones, 24 kilómetros, la línea más larga del sistema. Conectaba Mixcoac con Tláhuac, atravesando el oriente de la ciudad, una zona históricamente marginada en términos de infraestructura de transporte. El costo oficial fue de alrededor de 26,000 millones de pesos. El costo real, según las auditorías posteriores, fue considerablemente mayor. El problema fue que la línea nunca funcionó bien desde el principio. Apenas 3 meses después de su inauguración, en febrero de 2013, se cerraron 12 de sus 20 estaciones por fallas estructurales y problemas en la vía. Las reparaciones costaron otro dineral. Cuando Ebrard dejó la jefatura de gobierno en 2012, la línea era ya un dolor de cabeza documentado, un proyecto que prometía modernidad y entregaba problemas. Y entonces llegó Miguel Ángel Mancera, que gobernó la ciudad entre 2012 y 2018. Y después de Mancera llegó Sheinbaum. Y con ella llegó, entre otras cosas, la responsabilidad de gestionar una infraestructura que ya cargaba con años de reportes técnicos preocupantes, de reparaciones a medias, de licitaciones cuestionadas y de un historial de fallas que cualquier ingeniera con doctorado debería haber leído con atención. Para 2019, el primer año completo de la gestión Sheinbaum al frente de la ciudad, el sistema de transporte colectivo Metro ya había recibido al menos 2 reportes internos que describían el estado de la superestructura de la línea 12 en términos que no dejaban mucho margen para la tranquilidad. Según documentos revisados por periodistas de investigación del medio animal político y de la revista Proceso, los informes técnicos elaborados por personal del propio Metro identificaban deterioro en las traves, en los apoyos metálicos y en las juntas de expansión del viaducto elevado que corre entre las estaciones Olivos y Nopalera. No eran documentos menores, no eran alertas de rutina, eran señales de que algo en la columna vertebral de la línea estaba cediendo. Aquí para un segundo, porque lo que estoy diciendo tiene un peso específico que vale la pena dejar reposar. Estamos hablando de una línea de metro elevada, construida sobre vigas de concreto y acero, por la que circulaban todos los días cientos de miles de personas que no tenían otra opción de transporte. Y estamos diciendo que los técnicos que trabajaban en esa infraestructura dejaron constancia escrita de sus preocupaciones. Eso no es una especulación, eso está en los expedientes. La pregunta que los familiares de las víctimas llevan 3 años haciéndose es sencilla y brutal al mismo tiempo. ¿A dónde llegaron esos documentos? ¿Quién los leyó? ¿Quién decidió que la línea podía seguir operando? Atento a esto, porque este hilo reaparece más adelante, y cuando reaparece ya no hay forma de ignorarlo. En agosto de 2020, el Metro contrató a la empresa noruega Systra para realizar una auditoría externa del estado de la línea 12. El reporte de Systra, entregado en enero de 2021, 4 meses antes del colapso, fue devastador en sus conclusiones técnicas. Según lo que trascendió de ese documento a través de filtraciones posteriores y de lo que los propios funcionarios admitieron en sede judicial, el reporte identificaba daños severos en la superestructura del viaducto, recomendaba intervenciones urgentes y ponía en duda la seguridad operativa de varios tramos de la línea. La jefatura de gobierno y la dirección del metro recibieron ese reporte, lo leyeron, y la línea siguió funcionando. El 3 de mayo de 2021, a las 10:22 de la noche, el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó cuando el convoy de la línea 12 pasaba sobre él. El viaducto cedió. Los vagones cayeron. 26 personas murieron. 97 resultaron heridas. Algunas de las víctimas tardaron horas en ser rescatadas de entre los escombros. Familias enteras que volvían a casa después de un día de trabajo ordinario. Chamacos que habían salido a ver a un amigo. Gente sin ningún vínculo con la política, con los contratos, con los informes técnicos. Gente que simplemente subió al metro porque era la forma más barata de moverse en una ciudad que no les da muchas opciones. Y ahora la segunda cosa que te prometí, porque la línea 12 no colapsó sola. Colapsó sobre una historia de contratos que merece ser contada con nombres y números. Durante la gestión Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro firmó contratos de mantenimiento por montos significativos con empresas que, al momento de la adjudicación, presentaban perfiles técnicos y financieros que llamaron la atención de auditores y periodistas. No estamos hablando de irregularidades probadas en sentencia firme, porque el sistema judicial mexicano tiene sus tiempos y sus zonas oscuras. Estamos hablando de lo que los propios registros públicos de contratos,
disponibles en el sistema de transparencia del gobierno capitalino, permiten ver a cualquiera que se tome el trabajo de buscar. Entre 2019 y 2021, al menos 4 contratos relacionados con el mantenimiento de infraestructura de la red del metro, incluyendo trabajos en la línea 12, fueron adjudicados de manera directa, es decir, sin licitación pública abierta, a empresas con menos de 3 años de antigüedad en el registro mercantil. Una de ellas, según los documentos revisados por el colectivo de periodistas Quinto Elemento Lab, tenía como domicilio fiscal una dirección en la colonia Doctores que correspondía a un local comercial de menos de 50 metros cuadrados. El monto de uno de esos contratos superaba los 80 millones de pesos. 80 millones de pesos. Para una empresa que operaba desde un local del tamaño de un departamento chico. Respira antes de lo que viene, porque esto se pone más denso. La práctica de adjudicar contratos de manera directa no es exclusiva de ninguna administración. Es una costumbre profundamente arraigada en todos los niveles del gobierno mexicano, de todos los partidos, de todos los colores. Eso hay que decirlo con honestidad, porque si no lo decimos parecemos ingenuos o parciales. Pero esa normalización del mecanismo no borra el hecho de que, en este caso específico, los contratos de mantenimiento de una infraestructura con reportes técnicos preocupantes fueron adjudicados a empresas cuya capacidad real para ejecutar los trabajos era, cuando menos, cuestionable, y que la infraestructura que supuestamente mantenían se cayó encima de 26 personas. Lo que nadie sabe con certeza, o más bien lo que nadie en posición de saberlo con certeza ha terminado de decir en público, es si los trabajos de mantenimiento contratados fueron ejecutados de manera efectiva, o si, como ocurre con frecuencia en este tipo de esquemas, el contrato fue un mecanismo de transferencia de recursos con resultados que quedaron muy por debajo de lo prometido en el papel. Las investigaciones judiciales que se abrieron después del colapso abordaron esta pregunta. Las respuestas que produjeron esas investigaciones fueron, como suele ocurrir en México cuando los investigados tienen conexiones políticas, parciales, lentas y en algunos casos directamente frustrantes para los familiares de las víctimas. Atento a este patrón, porque reaparece en el bloque final de manera que no vas a poder ignorar. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte algo que pasó en las horas inmediatamente posteriores al colapso. Algo que los registros judiciales, los testimonios de funcionarios y las grabaciones que circularon en medios documentan con suficiente detalle como para trazar un mapa de cómo reacciona el poder cuando el poder tiene un problema. Eran pasadas las 11 de la noche del 3 de mayo cuando las primeras imágenes del viaducto caído empezaron a circular en redes sociales. Para ese momento, los equipos de rescate ya estaban en la zona. Los hospitales de la red del IMSS y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México recibían los primeros heridos, y en varios despachos del gobierno capitalino los teléfonos no paraban de sonar. Lo que pasó en esas primeras horas, específicamente entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada del día siguiente, es la tercera pieza de este rompecabezas. Según declaraciones de funcionarios de rango medio que testificaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en los meses posteriores al accidente, en las horas iniciales hubo 2 corrientes paralelas de actividad dentro del gobierno. Una era la corriente de emergencia, los protocolos de rescate, la coordinación con los cuerpos de seguridad, la habilitación de los hospitales. Esa corriente funcionó con los tiempos y las limitaciones que cualquiera puede imaginar en una situación de caos nocturno en una de las ciudades más grandes del mundo. La otra corriente era diferente, era la corriente de la narrativa. Y esa corriente, según los testimonios que llegaron a los expedientes judiciales, empezó a operar casi al mismo tiempo que los equipos de rescate. Los documentos a los que hace referencia el título de este video, los documentos que los archivos judiciales describen como firmados en las primeras horas posteriores al colapso, no eran órdenes de emergencia. Eran, según la reconstrucción que la investigación periodística y los propios registros institucionales permiten hacer, comunicaciones destinadas a establecer una versión de los hechos que colocara la responsabilidad del colapso en la administración anterior, específicamente en la gestión de Marcelo Ebrard, y que desvinculara a la jefatura de gobierno vigente de cualquier señal de alerta previa. Para ser absolutamente claro sobre lo que estoy diciendo, no existe una sentencia judicial que establezca que estos documentos fueron firmados con dolo o con intención de obstruir una investigación. Lo que existe son testimonios de funcionarios, registros de comunicaciones institucionales y una reconstrucción periodística que sugiere que la primera reacción del gobierno ante el colapso fue, al menos en parte,
de naturaleza política antes que humanitaria. Lee eso otra vez en tu cabeza. Porque importa, 26 personas acababan de morir. Y en algún despacho de la ciudad alguien estaba pensando en cómo encuadrar el mensaje. Para entender la magnitud de lo que eso significa, hay que ponerse por un momento en el lugar de los que estaban en el metro esa noche. No como estadística, como personas concretas. Estaba Giovanni Medina, de 19 años, que volvía de su turno en una tienda de conveniencia en Xochimilco. Estaba Araceli Torres, de 43, que iba a recoger a su hijo a casa de la abuela porque se había quedado dormida y olvidó llamarla. Estaba un hombre cuya identidad tardó días en establecerse porque viajaba solo y no traía identificación. Gente de carne y hueso, con historias específicas, con familias que esa noche esperaron y luego dejaron de esperar con la certeza horrible de que algo había salido muy mal. Y mientras esas familias esperaban noticias en los hospitales, en las calles alrededor de la zona del colapso, en sus casas con el teléfono en la mano, la maquinaria política ya había empezado a girar. Los testimonios que llegaron al expediente judicial en los meses posteriores describen reuniones que se convocaron antes de la medianoche del 3 de mayo. Reuniones en las que participaron funcionarios de la jefatura de gobierno, asesores de comunicación y representantes de la dirección del metro. El objetivo de esas reuniones, según lo que declararon varios de los participantes de rango medio, no era coordinar el rescate. Eso ya lo estaban haciendo los equipos operativos sobre el terreno. El objetivo era otro: construir una línea de comunicación pública que anticipara las preguntas difíciles y las desviara hacia donde políticamente convenía. Eso es lo que los archivos permiten reconstruir. Eso es lo que hace que los documentos firmados esa noche sean relevantes más allá de su contenido técnico. No importa tanto qué decían exactamente, importa cuándo se firmaron, importa a quién iban dirigidos, importa que, en las primeras horas después del peor accidente del metro en décadas, una parte significativa de la energía institucional no estaba puesta en las víctimas, sino en el relato. Esta no es una práctica nueva en México. Esta no es una práctica exclusiva de un partido o de una administración. El Manual del Control de Daños Políticos en este país tiene décadas de historia y capítulos escritos por todos los gobiernos que han pasado por el poder. Pero reconocer eso no significa aceptarlo. Y reconocerlo tampoco borra las preguntas concretas que los familiares de las víctimas llevan años intentando responder a través de los tribunales. Porque los familiares de las 26 personas que murieron esa noche no se quedaron callados, formaron colectivos, contrataron abogados, presionaron a la fiscalía, exigieron acceso a los expedientes, y lo que encontraron cuando empezaron a mirar de cerca el proceso de investigación fue algo que, lamentablemente, no sorprende a nadie que haya seguido un caso judicial de alto perfil en México. Una investigación que avanzaba con una lentitud que parecía diseñada, que cambiaba de dirección cada vez que apuntaba a alguien con peso político y que producía carpetas de investigación que crecían en volumen sin crecer en sustancia. En marzo de 2023, la Fiscalía General de la República atrajo el caso, retirándoselo a la Fiscalía Local. Fue un movimiento que los familiares de las víctimas interpretaron con sentimientos encontrados. Por un lado, sacaba el caso de la jurisdicción del gobierno de la ciudad que era, al mismo tiempo, uno de los sujetos potencialmente investigados. Por otro lado, ponía el caso en manos de una institución federal cuya relación con el gobierno en turno generaba sus propias preguntas sobre independencia real. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum siguió su carrera política sin que el colapso de la línea 12 se convirtiera en el obstáculo definitivo que muchos esperaban que fuera. En junio de 2024 ganó la presidencia de México con alrededor del 59% de los votos, la votación más alta que un candidato presidencial había obtenido en la historia reciente del país. El resultado fue incontestable en términos electorales, pero para los familiares de las 26 víctimas, ese resultado no cerró ninguna herida. Solo planteó una pregunta nueva, más incómoda todavía. ¿Qué pasa con una investigación sobre una gestión de gobierno cuando la persona que encabezaba esa gestión ahora dirige el gobierno federal? Y ahora llegamos a la cuarta revelación, la más pesada, la que necesitaba todo el contexto anterior para entenderse en su dimensión real. Porque hay un patrón que emerge cuando se revisan con cuidado todos los elementos de esta historia. Y ese patrón no es exclusivo de la línea 12 ni de Claudia Sheinbaum. Es un patrón que describe cómo funciona la rendición de cuentas en México
cuando los hechos involucran a figuras políticas de alto perfil, y que el caso del metro ilustra con una claridad casi pedagógica. El patrón funciona así. Primero, ocurre un hecho grave, un colapso, una desaparición, una masacre, una estafa, algo que no se puede ignorar porque está frente a todos. Segundo, se abre una investigación, se nombran peritos, se forman comisiones, se convocan conferencias de prensa. El aparato institucional se pone en movimiento con suficiente visibilidad como para satisfacer la demanda pública de que algo está siendo hecho. Tercero, la investigación produce resultados parciales, encuentra responsabilidades en niveles intermedios, en técnicos, en contratistas, en funcionarios de segunda línea. Los grandes nombres quedan siempre un escalón más arriba de donde llega el expediente. Cuarto, el tiempo hace su trabajo. Los medios pasan a otra historia. El ciclo de indignación se agota. Los familiares de las víctimas siguen ahí, solos, en los pasillos de los juzgados, pero ya no hay cámaras. Y quinto, el político que estaba al frente cuando ocurrió todo avanza, asciende, llega más arriba, y cuando alguien le pregunta por lo que pasó, la respuesta es siempre una variación de la misma frase: que se están siguiendo todos los procesos legales correspondientes, que se confía en las instituciones, que la responsabilidad fue de otros. Hay algo más que este patrón produce, y que rara vez se menciona porque es incómodo de decir. Produce agotamiento deliberado en las víctimas. Los colectivos de familias que exigen justicia en México no pierden sus casos solamente porque el sistema sea corrupto. Los pierden también porque el sistema es lento. Porque pelear un expediente durante 3, 5, 10 años mientras al mismo tiempo tienes que trabajar, criar hijos, pagar renta, es un lujo que la mayoría de las familias de clase trabajadora no pueden permitirse. Los abogados cuestan, los traslados cuestan, el tiempo cuesta. Y el sistema lo sabe, el sistema cuenta con eso. El agotamiento es una estrategia, aunque nadie la nombre así en ningún documento oficial. Los familiares de las víctimas de la Línea 12 lo entendieron temprano. Por eso se organizaron de una manera que pocos colectivos de víctimas en México habían logrado antes. Con estructura, con voceros, con agenda mediática, con conexiones internacionales. Aprendieron rápido que la única manera de no ser devorados por el sistema era hacerse visibles de una manera que el sistema no pudiera ignorar completamente. Y aún así, con todo eso, con toda esa organización y esa resistencia, el expediente avanzó a cuentagotas. No necesita una sala llena de villanos planeando el encubrimiento. Funciona solo, por inercia, porque está construido en la arquitectura misma del sistema político mexicano, porque los fiscales son nombrados por los gobiernos, porque los jueces operan en un entorno donde la independencia judicial es una aspiración más que una realidad cotidiana, porque los medios de comunicación tienen dueños con intereses, porque los testigos saben lo que les puede costar hablar demasiado fuerte. Y porque en este país aguantar vara es una forma de cultura. De norte a sur, de izquierda a derecha, el sistema premia a los que no hacen olas y castiga a los que insisten demasiado. Los familiares de las víctimas de la Línea 12 insistieron. Siguen insistiendo. El colectivo que formaron, que lleva el nombre de sus muertos bordado en las playeras negras que usan en cada audiencia, ha presentado más de 120 recursos legales desde mayo de 2021. Han viajado a Ginebra a presentar su caso ante organismos de derechos humanos de la ONU. Han pedido reuniones con la presidencia que no han sido respondidas con la urgencia que el caso merece. Han enterrado a sus muertos y luego han tenido que volver a los juzgados para pelear por un expediente que no avanza. Eso no es justicia. Eso es lo contrario de la justicia. Y llamarlo de otra manera sería mentirte. Lo que esta historia le dice a México no es algo que no hayamos escuchado antes. Pero hay algo en la combinación específica de elementos que rodean el caso de la Línea 12 que lo hace diferente, o al menos más incómodo que el promedio. Porque aquí no estamos hablando de un político de la vieja guardia que nadie esperaba que fuera transparente. No estamos hablando de un cacique regional o de un funcionario de segunda línea que se enriqueció en silencio. Estamos hablando de una figura que fue construida y que se construyó a sí misma sobre una narrativa de excepción, la científica, la honesta, la diferente. Y esa narrativa, esa distancia que se presenta entre el personaje público y la gestión concreta, es exactamente la grieta por donde se cuela la impunidad en su versión más sofisticada.
Porque cuando el político tiene imagen de honesto, las preguntas sobre su gestión suenan a ataque político. Cuando el político tiene imagen de técnico, las críticas a sus decisiones suenan a incomprensión. Cuando el político tiene imagen de víctima de un sistema que lo persigue, la exigencia de rendición de cuentas se convierte en un instrumento de sus adversarios. Este no es un problema de un partido, es un problema de sistema. Es el problema de un país que lleva décadas confundiendo la narrativa del cambio con el cambio real, que vota por figuras que prometen hacer las cosas diferente y que luego descubre poco a poco que las instituciones son más fuertes que las personas, que los mecanismos de impunidad no se desmantelan con discursos, y que las 26 personas que murieron bajo el viaducto de Tláhuac esa noche de mayo todavía están esperando que alguien con nombre y cargo y responsabilidad real diga en voz alta lo que los expedientes llevan años sugiriendo. Si llegaste hasta aquí, ya sé que no eres de los que se conforman con la versión oficial. Y este canal tampoco. La semana que viene vamos a hablar de otro caso que también tiene documentos que nadie quiere discutir. La historia de los contratos de seguridad que se firmaron en Guerrero entre 2015 y 2018, y los nombres que aparecen en esos contratos a 4 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Es una historia que conecta puntos que la narrativa oficial dejó deliberadamente separados. No te la pierdas. Si este video te pareció que vale la pena que más gente lo escuche, compártelo. Y suscríbete, porque este canal no tiene pauta de gobierno ni anunciantes que cuidar. Solo tiene esto, la historia completa, con nombres, con fechas y sin miedo. Y antes de que te vayas, una pregunta para los comentarios. Tú que viviste el sexenio de la llamada Cuarta Transformación desde adentro, desde tu colonia, desde tu transporte, desde tu realidad cotidiana. ¿Crees que este país es capaz de pedirle cuentas a alguien que ya llegó a la presidencia? ¿O una vez que se llega tan arriba la puerta de la impunidad se cierra para siempre? Contame abajo, leo todo.